ya estaban introduciendo por ahí algunas cosas. Bueno, Apocalipsis, si me ponen ahí el texto, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, dice, gloria a Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice: gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, haciendo una pequeña recapitulación de las 7 iglesias, de los periodos que representa cada uno, hablábamos que la iglesia de Éfeso representa al periodo apostólico, cuando surge la iglesia. La iglesia de Esmirna representa el tiempo de la persecución. La iglesia de Pérgamo representa el tiempo de la corrupción de la iglesia. La iglesia de Tiatira representa principalmente o simboliza el auge y la supremacía del catolicismo, en donde empiezan a surgir varios papas y empiezan a tratar de tener poder sobre la iglesia. Y la iglesia de Sardis representa la era de la Reforma, en donde vemos hombres como Lutero, Juan Hus, en donde están ellos obviamente descubriendo a través de las escrituras muchas contradicciones que el mismo catolicismo estaba llevando y que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entre ellos vendían lo que son las indulgencias, que era la salvación. Es decir, si a un borrachito le vendían la indulgencia, este ya era salvo por siempre, con el solo hecho de haber pagado para construir la Basílica de San Pedro. Qué tremenda mentira, ¿verdad? Amén. Y la iglesia de Filadelfia describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Una vez más, expandirse esta parte del evangelio. Y la última, que es la Odisea, que representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Por lo menos hay 7 cosas que contiene cada una de las cartas. Esto es una pequeña síntesis o recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hay 7 cosas, a excepción de Esmirna, que solamente tiene 6 cosas que el Señor está poniendo en cada una de las cartas. Por ejemplo, en cada carta hay una dedicatoria, hay una descripción del Señor, ¿sí? De acuerdo a la visión. Hay una expresión de aprobación, pero también hay una denuncia y también hay una exhortación. Hay una advertencia de disciplina y por último, una promesa al vencedor. Y para poder enfocarnos, existen 3 aplicaciones de las 7 cartas. Hay una aplicación directa a las iglesias a las cuales se envió el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el propósito que cada iglesia se pusiera de acuerdo al mensaje que estaba recibiendo por medio del Apocalipsis. Y el segundo, hay una aplicación universal a todas las congregaciones existentes a través de los siglos y a la edad presente en consonancia con su condición respectiva. Es decir, que el mensaje que se manda a Éfeso puede tenerlo cualquier iglesia a través de las generaciones. El mensaje que se dio a Esmirna, igual. El mensaje que se da a Pérgamo, el mensaje que se da a Tiatira, el mensaje que se da a cada una de las 7 iglesias, esa puede aplicar para toda la iglesia, porque recuerden que las 7 iglesias, era una muestra solamente del cuerpo de Cristo. Amén. Y por último, tiene una aplicación personal. Es decir,
que cada una de estas cartas puede adaptarse o aplicarse a mi vida, que Dios puede estar hablando directamente a mi persona a través de cada una de estas cartas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar para estudiar primero la segunda iglesia, que es, ¿qué iglesia? Esmirna. Amén. Esta era la iglesia en donde surge prácticamente en el periodo de la persecución, y habla de eso. La persecución se da más o menos en el año 60 después de Cristo, 60, 65, por ahí se da la persecución de la iglesia, en donde pues empieza a haber un odio hacia todo aquel que pues consideraba a Jesús como el rey de reyes y señor de señores. Y esto pues obviamente al Imperio Romano no le convenía, porque ellos tenían un rey. Ellos obviamente se gobernaban e incluso llegaron a hacer templos a lo que era el emperador de ese imperio, que era el César. Y César era un nombre que se le daba a todo el rey, ¿sí? No es de que se llamaba así, sino que era así. César era el nombre que se le daba a todo el gobernador o todo el que fungía como tal. Amén. Entonces, Esmirna nos habla de una condición especial, hermanos, que esta iglesia, a excepción de las otras 6, no tiene una llamada de atención. Las otras 6 tienen una fuerte llamada de atención, pero aquí Dios está haciendo una excepción en esta iglesia, porque esta iglesia estaba en una ciudad que se encontraba más o menos como unos 84, 86 kilómetros de la distancia de lo que era Éfeso. Y cuando está naciendo esta iglesia, nace pues obviamente, perdón, a 56 kilómetros, ¿sí?, de Éfeso. Esta ciudad de Esmirna fue fundada por los griegos en el siglo XII antes de Cristo. Esmirna tuvo un auge económico increíble, hermanos, debido al comercio tanto del oriente como del occidente. Esa prosperidad movió a uno de los generales de Alejandro Magno, llamado Lisímaco, quien pues obviamente fortaleció y reconstruyó esta ciudad de una manera que incluso se levantaron grandes murallas a la ciudad nueva de Esmirna para protegerla de los ataques de invasores. Amén. Esmirna, mi amado hermano, era una ciudad hermosa durante el Imperio Romano, porque alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con Éfeso y Pérgamo. ¿Por qué? Bueno, porque la belleza de sus edificios públicos y la singularidad de sus amplias y bien pavimentadas calles hicieron que fuera conocida por el sobrenombre La Dorada. Esmirna era una ciudad hermosa, y ahí en esa ciudad hermosa surge lo que es esta pequeña iglesia que se llama la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, Esmirna, una de las cosas que a mí me impacta es que poseía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda. Mire, a diferencia de Éfeso, Éfeso no tenía esto, y Esmirna sí. Tenía una escuela de medicina, es decir, había doctores ahí. Amén. Y aparte estaba la casa de moneda. Ellos mismos imprimían su propia moneda para hacer intercambios. Amén. Transacciones. Gloria a Dios. Además, según la tradición, fue el lugar de nacimiento del poeta griego llamado Homero. Ustedes han escuchado mucho Homero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han escuchado Homero? Sí, no es Homero Simpson, ¿eh? La Ilíada y la Odisea, sí, pues bueno, son de este poeta, de este escritor, gloria a Dios. Entonces, por su excelente situación geográfica, junto a una de las bahías más estratégicas del mundo,
Y además de su belleza y su gran actividad económica, Esmirna ocupaba un lugar estratégicamente importante en el Asia Menor. ¿Ocupaba un lugar qué? Un lugar qué? Importante. Mi amado hermano, entonces, uno de los significados de Esmirna es mirra. Esmirna significa mirra. Amén. Mirra. Ajá. Mirra. Amén. Entonces, en tiempos del Nuevo Testamento tenía una población cerca de 200,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes? ¿Sería importante Esmirna? ¿Sería importante? ¿200,000 es mucho? ¿200,000 es mucho? Sí, ¿verdad? Estamos hablando que es más o menos, ¿qué será? Jalisco, ¿como cuántos tendrá? No tiene tantos. Es mucho más grande que Jalisco. Jalisquillo, ¿eh? ¿Cómo qué ciudades les gusta? Pues no, Tepic los alcanza. 200,000. Tiene más, ¿no? Tiene más Tepic. Bueno, una parte de ahí de Tepic. Ok. En aquella rica ciudad nació y creció una pequeña congregación cristiana. No se sabe con exactitud cuándo y quién la fundó. Amén. Es probable que se debiera a la actividad evangelística y misionera de la iglesia en Éfeso, en particular durante el tiempo en que Pablo ministraba en la ciudad, ¿sí? Que adoraba a una diosa. ¿Cuál diosa era? La de los Efesos. Diana. Amén. Muy bien. Uno de los miembros principales de la iglesia de Esmirna y quizás el anciano pastor de la congregación fue Policarpo. ¿Algunos han escuchado de Policarpo? Sí, este fue uno de los ancianos de Esmirna. Este hombre fue tomado preso y fue llevado a juicio a causa de haber aceptado a Jesús y de no negar su fe. ¿Qué es lo que pasa con Policarpo? Lo queman vivo en una hoguera, lo queman vivo. Amén. A Policarpo. Amén. Hermanos, ¿usted está dispuesto a que lo quemen por su fe? Hermanos, ¿están aquí? Ese silencio me mata. Sí. Por tal motivo, mis hermanos, Esmirna fue una iglesia sufriente. ¿Fue una iglesia qué? Fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia en donde era señalada, ¿sí? Había mucha riqueza, pero ahí con ellos, mis amados hermanos, pues obviamente era una iglesia que pues todos obviamente la criticaban. En medio de una ciudad llena de tanta riqueza, llena de tanta cultura, nace esta iglesia pequeñita, esta iglesia tremenda, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mientras que la ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre, la iglesia cristiana en Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. De modo que fue a esa pequeña congregación necesitada materialmente a la que el Señor dirige una de las 7 cartas. Amén. Vamos a ver la descripción del Señor. La descripción del Señor. Bueno, Dios se describe como el eterno. Si usted lee en el versículo 8, ¿sí? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Observe las palabras con las cuales inicia el Señor para hablar a Esmirna. Está aclarando una palabra, mis amados hermanos, de tal modo que pueda motivar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sufriendo.
La iglesia estaba pasando por pruebas. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo difamada. La iglesia estaba siendo atacada. Entonces, en cuanto empieza el Señor a enviar el mensaje a la iglesia de Esmirna, lo primero que le está diciendo a la iglesia, mis amados hermanos, es estas palabras tan hermosas. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, cualquier cosa que estés pasando, mi amado hermano, en Esmirna o en los tiempos presentes, cualquier cosa que estés pasando, déjame decirte, yo ya pasé por ahí. Y dice, y estuve muerto, pero yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Amén. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, esta es una imagen principalmente para dar una motivación a la iglesia. Y la expresión el primero y el postrero sugiere la eternidad del Señor. Es decir, que Él es eterno. Él es. Amén. Muy bien, entonces Jesucristo aquí se identifica con una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. Observen, mis amados hermanos, que Jesús no se le está pasando nada, sabe la situación, sabe la condición por la cual está pasando Esmirna, y lo primero que hace es motivarla. Amén. Cuando el Señor está viendo que tú estás pasando por una situación complicada, lo primero que hace es motivarte. Disculpa, oye, sacúdete el polvo, oye, necesito que reflexiones que yo soy el que pelea tus batallas, que yo voy delante de ti como poderoso gigante, que ninguna arma forjada prosperará contra ti y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Y esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Amén. Siempre Dios va a estar hablando de esta manera cuando tú verdaderamente estás caminando y estás sufriendo por amor del evangelio, porque verdaderamente no estás negando tu fe, sino que al contrario, a pesar de la adversidad, a pesar de cualquier cosa que estés pasando, tú te mantienes firme. Amén. Dele fuerte el aplauso a aquel que vive. Y observe que Jesús se presenta como el vencedor de la muerte. Amén. Dice el que estuvo muerto y vivió. ¿El que qué? Esto sugiere, mis amados hermanos, que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirían de nuevo en virtud a la resurrección de Cristo. Aleluya. Juan 14:19 nos dice, Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Amén. ¿Qué estaba diciendo con estas palabras? La muerte no tiene poder sobre mí. La muerte no tiene poder sobre mí. Y te voy a decir algo, un misterio también, que si la muerte no tiene poder sobre Jesús, tampoco lo tiene que tener contigo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la promesa que tú y yo tenemos, que cuando partimos de esta tierra, nosotros no morimos, dormimos y estamos para despertar, aleluya, en la eternidad con el Señor. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a aquel? Una de las cosas tan maravillosas que yo puedo ver es de que la muerte no podía tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, pues obviamente traía vida, y si la muerte lo tocaba, se convertía en vida y no en muerte, en automático. Aleluya. Por esa razón Jesús en la cruz del Calvario, Gálatas 3:13, sí, si no me equivoco es 3:13, dice claramente que Jesús se hizo pecado. Amén. Se volvió maldición. ¿Para qué? Para que la muerte lo pudiera tocar. De otra forma no lo hubiera podido tocar. Aleluya. Amén. Dele fuerte el aplauso a aquel que vive. Segunda de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. Aquí me impacta mucho las palabras de Pablo,
porque está mencionando mi evangelio, ¿sí? Pero no es un evangelio de él, es un evangelio que fue incrustado en él. Amén. Un evangelio que fue, ¿qué? ¿Que fue qué? Amén. Y esa misma unción de resurrección estuvo presente aún en la vida de Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque fue golpeado, fue apedreado, fue metido en cárceles, en tribulaciones, en todo, y el enemigo no podía matarlo. Yo creo que veía el enemigo a Pablo y decía, este no, nomás no se muere. Ay, yo no sé qué voy a hacer con este. Amén. Lo mismo decía con Pedro. Y cuando vio a Juan y lo metió por ahí en un bote de aceite hirviendo, dice, no puede ser. Este hombre es un Dios. Sí, porque para ellos cuando veían algo sobrenatural los consideraban así. Recuerden que cuando Pablo y Silas hicieron milagros ahí en Éfeso, mis amados hermanos querían adorarlo de una manera tremenda, y ellos negaron y dijeron, no, ¿sabe qué? No, nosotros no hicimos nada, simplemente somos seres humanos como ustedes. Aquel que hizo todo se llama Jesús. Y entonces los querían linchar, los querían golpear, los querían apedrear y todo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas verdaderamente con ese sentido de identidad con Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, esté sufriendo lo que esté sufriendo, tú sabes a quién has creído y que tu mirada está puesta en él. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Número 3 del mismo, eh, la aprobación. Vemos que aquí hay una aprobación para la iglesia de Esmirna. Amén. Hay una aprobación. Toda iglesia o toda persona, todos los que caminamos en Dios, tenemos que ser aprobados. Diga, tenemos que ser aprobados. Tristemente, algunos buscan la aprobación de las personas. Buscan la aprobación de gente, buscan la aprobación de pastores, de profetas, de líderes, llámese como se llame, buscamos la aprobación humana. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que alguien nos apruebe aquí. Mis amados hermanos, cuando viene la aprobación de parte del Señor, el Señor te aprueba, y cuando Él te aprueba, los demonios te aprueban también. Ay, te estoy diciendo algo tremendo y no te gozas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfrente de un endemoniado y esos demonios se sujetan, quiere decir que hay una aprobación del cielo y hay una aprobación del infierno. Ay, te estoy diciendo un secreto acá, un misterio, amén. ¿Sí? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque la autoridad te la dio el Señor a ti, te la entregó a ti. Pero para que esa autoridad pueda fluir, tú tienes que caminar aprobado siempre por Él. Dale fuerte el aplauso a aquel que vive. Esmirna tal vez estaba sufriendo porque no tenía mucho dinero, porque no manejaba riquezas, porque era una iglesia, a pesar de que estaba en una ciudad muy rica, con muchas cosas importantes, la iglesia carecía de esas riquezas. Pero el Señor estaba viendo la riqueza que tenía la iglesia y la pobreza que estaba viendo en Esmirna. ¿Cuántas veces el Señor está viendo tu riqueza y tú ves la de tus parientes, de tus amigos y de todo eso, y está viendo Dios la pobreza de ellos y está viendo la riqueza tuya? Ay, no. De verdad, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque cuando Dios está contigo lo tienes todo. Cuando Dios está contigo tienes la aprobación de Él. Y vemos claramente que en el Evangelio de Lucas capítulo 16 vemos ahí un pasaje en donde Dios nos muestra a el rico y Lázaro. Amén. Si ustedes observan, en este mensaje no es una parábola. A diferencia de las parábolas, aquí no empieza como una parábola. Aquí empieza principalmente a dar un mensaje especial de algo real. Y lo tremendo de todo esto, quiero preguntarte, ¿cómo se llamaba el rico? Lázaro era el mendigo. ¿Cómo se llamaba el rico? Exactamente, al Señor no le interesa la riqueza del mundo. Al Señor le interesa que tu nombre sobresalga sobre todos los demás. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a aquel. Algunos se están desgastando, ¿sí?
porque piensan que van a dejar un nombre. Dice, si tú tratas de ganarte el mundo, me vas a perder a mí. Pero si tú quieres ganarme a mí, entonces vas a ver que yo te voy a reconocer aún en medio de todos. Aleluya. Amén. Amén. Wow, eso está glorioso, eso está tremendo. Entonces, Esmirna era la iglesia sufriente, la iglesia que estaba pasando por muchas situaciones complicadas, pero verdaderamente estaba pasando por esas situaciones porque vivía la fe. Diga conmigo, vivía la fe. Ellos no estaban simulando una fe, diga, simulando una fe. Ellos estaban viviendo en carne propia persecución, ellos estaban viviendo en carne propia blasfemias en contra de ellos, ellos estaban recibiendo persecución hasta la muerte. Amén. Amén, hermanos. Ellos estaban siendo difamados a causa de Jesús. Ellos predicaban a Jesús, ellos testificaban de Jesús. Pregunta, mis amados hermanos, amada iglesia, ¿tú estás sufriendo por estas cosas? ¿Tu sufrimiento actual es por alguna de estas cosas? Sé honesto, ¿verdad que no? Tú estás ahorita en un tiempo tan hermoso que cualquier cosa que tú pidas el Señor te la puede dar. Y no tienes que sufrir persecución, no tienes que sufrir difamación, no tienes que sufrir nada, simplemente tienes que caminar bien con Él. Amén. Pero yo siempre he dicho que en este tiempo de la gracia, la iglesia actual es muy chiquiona. Amén. Es una iglesia que yo creo que debería de haber una octava iglesia. Amén. Aquí, porque ahí son 7, porque Dios maneja el número perfecto. 7. Amén. Es numeración perfecta de Dios. Pero debería haber una más, ¿sí? La iglesia de los frágiles, la iglesia de los sentiditos, la iglesia de papel. Sí, debería haber una de esas. ¿Por qué? Porque esa iglesia no tiene persecución, esa iglesia no predica de Jesús, esa iglesia no ora, esa iglesia no ayuna, esa iglesia está buscando egos, ¿sí? Que se le reconozca en todo. Esa iglesia está buscando primeros lugares, amén. Pero no es la iglesia que Jesús quiere. Aleluya. Alábele. Amén. Alábele. Alábele. Alguien diga gloria a Dios. Porque cuando tú verdaderamente estás sufriendo por Jesús, tú tuviste un encuentro con Él y te está costando llevar una vida cristiana. ¿A cuánto les está costando llevar una vida cristiana? Sí, te está costando llevar una vida cristiana. Y yo creo que por eso estoy escribiendo el 4.º libro, porque estoy escribiendo el 3.º, ya lo llevo bien avanzado. Estoy escribiendo un 4.º libro, en donde, pues obviamente, las cosas por las cuales muchas veces dejamos una iglesia son por mis sentimientos y por mis emociones, porque no me hicieron caso. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, porque no están de acuerdo con mi pecado, porque no me quieren abrazar mi fornicación, mi adulterio, mi mentira, mi engaño, mi robo, mi hurto, mi avaricia, mi lascivia. Amén. Y cuando no quieren abrazarme eso, pues yo me voy a ir a un lugar en donde sí me lo abracen. Esa es la iglesia de papel. Esa es la iglesia que no ha tenido un encuentro personal con el dador de la vida. Porque si tienen un encuentro personal con el dador de la vida, saben que van a encontrar no solamente una manifestación, sino que van a estar presentes día y noche ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y van a decir: yo sé que mi Redentor vive y yo tengo que seguirlo, venga lo que venga, pase lo que pase, porque mi encuentro con Él fue real. Nadie me va a quitar ese encuentro. Aleluya. Nadie me va a quitar esa experiencia. Aleluya. Amén. Y bueno, algunos se pueden identificar con Esmirna. ¿Por qué? Porque están siendo difamados. En sus casas, por ejemplo, algunos de sus familiares ya no les hablan o dicen: no, es que ahí viene la cristianita, aguas, ya no hablemos. Ahí viene el cristianito, ya no hablemos. Ay, no,
es que tú eres bien santo, con sarcasmo. Empiezan a usar sarcasmo, ¿para qué? Para tratar de ofenderte, para tratar de lastimarte. Pero si tú no estás llevando una vida cristiana, pues aquellos te van a tomar como cualquier persona del mundo. Y van a decir, ahí está, ni cristiano es. Los mismos diablos, los mismos demonios lo dicen. Amén. ¿Por qué? Porque los demonios saben quién es cristiano y saben quién no es cristiano. Amén. ¿Usted quiere saber si es cristiano? ¿Usted quiere saber si es cristiana? ¿Quiere saber? Hermano, ¿quiere saber si es cristiano o quiere saber si es cristiana? Ok, en la próxima liberación me lo voy a llevar para que el demonio nos diga si eso no es. No, no es cierto, hermano. Mejor póngase bien. Dele fuerte el aplauso al Señor. Viene la aprobación del Señor y dice, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Mi amado hermano, el Señor sabe, el Señor está consciente de lo que tú haces para Él. Amén. ¿Qué estás haciendo para Él? Ay, bendito Dios, gracias. ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo para Él? No, nada. Si estás haciendo algo, bueno, yo estoy haciendo ahora, estoy involucrándome a lo mejor en esto, estoy metido en este ministerio, estoy tratando de predicar a mis vecinos, darle testimonio, ¿sí? Estás haciendo algo, ¿sí? Y dice, y conozco tu tribulación. Es decir, al Señor no se le pasa lo que está sufriendo a causa de su nombre. Al Señor no se le está pasando, pero muchas veces nos confundimos y pensamos, mis amados hermanos, que estamos pasando por una tribulación cuando en realidad nosotros cometimos errores, tomamos decisiones equivocadas y estamos recibiendo las consecuencias de esas decisiones. Y pensamos que es una tribulación. Ay, es que lo que me está pasando es porque el Señor me tiene en tribulación, me tiene en un desierto, me tiene en un proceso. No es cierto. Yo me metí ahí. Son las consecuencias de lo que yo hice mal, porque jamás tomé en cuenta a Dios para eso. Aleluya. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia de Esmirna verdaderamente predicaba el evangelio. Diga, predicaba. La iglesia de Esmirna testificaba que el Rey de Reyes, Señor de Señores, era su Señor. Amén. La iglesia de Esmirna, mis amados hermanos, a ella no le apantallaba ver a los hombres bien vestidos, a las mujeres bien vestidas, que incluso los llevaban a lo mejor cargando, no sé, con animal, no sé cómo era la época esa, hermanos, pero sea como sea, que ellos iban vestidos de las mejores galas, a la iglesia no le apantallaba eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos portaban con trajes, con vestiduras reales, porque el Señor les dio una promesa: yo te he hecho rey y sacerdote, te he dado vestiduras nuevas, vestiduras blancas y resplandecientes, más finas que lino fino. Aleluya. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Lo que le preocupaba más a la iglesia de Esmirna era testificar que su Señor había resucitado, que su Señor estaba con ellos. Amén. Y a pesar de todo lo que estaban sufriendo por las carencias que tenían, ellos persistían. Diga, ellos persistían. Ellos seguían en disciplina. Aleluya. Amén. Entonces el Señor se identifica, mis amados hermanos, con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y declara que conoce con conocimiento divino las tribulaciones por las que atraviesa Esmirna. Entonces, las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. ¿Quieres saberlas? Las pruebas y tribulaciones tienen varios propósitos en cada uno de nosotros. ¿Quieres saberlas? Anótelas para cuando usted diga, bueno, el Señor me está llevando a un proceso, el Señor me está llevando a una tribulación, el Señor me está llevando a un desierto. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy ahí? Y usted va a identificar que hay gente que piensa que está dentro de un propósito, de un proceso, de un desierto y de una tribulación, pero en realidad no lo está, porque no existe ninguno de estos puntos. Amén. Y lo primero que podemos observar
Cuando Dios te lleva a una tribulación, cuando Dios te mete a tratar contigo, mis amados hermanos, es que Él quiere hacerte de ti un mejor cristiano. ¿Quiere hacer de ti qué? A través de la tribulación, el Señor te va a quitar la mentira, te va a quitar el orgullo, te va a quitar la vanidad, te va a quitar el ego. Y yo les cuento esto, hermanos, porque yo era muy vanidoso. Yo no sé si ustedes perciban si soy vanidoso. Yo espero que no lo perciban y quiero saber que no lo soy. Amén. Sé vivir en abundancia y cuando no lo hay. Amén. Y glorifico siempre al Señor. Amén. Pero yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba trabajando para esas empresas transnacionales, si se puede llamar así, hermanos, yo recuerdo que pues como tenía un muy buen sueldo, tenía gente acá, pues me daba el lujo a veces hasta de ser déspota con la gente, aunque usted no lo crea. Amén. ¿Por qué? Porque el puesto te da poder, el dinero te da poder. ¿Sí o no? La posición te da el poder. ¿Qué es lo que hace el Señor para trabajar con este muchachito? Diga, pregunte. ¿Qué, pastor? Dígalo. Eso, muy bien. Pero nada más lo dice así unos cuantos. Toda la iglesia. ¿Qué, pastor? Amén. ¿Usted quiere saber? Bueno, nos vemos el siguiente miércoles. No, no es cierto. Bueno, cuando el Señor me dice, llegó tu tiempo, vas a trabajar para mí fue algo muy complicado porque yo estaba acostumbrado a trabajar y llevar el sustento a mi familia de una manera segura. Y por si fuera poco, pues había muchos privilegios en ese tiempo porque tenía gastos médicos mayores, podía ir a cualquier hospital de paga sin que yo pagara nada y sin que mi familia también sufriera. O sea que me iban a atender muy bien. Tenía un seguro de vida arriba de 2 millones de pesos, para que más o menos se den una idea. Aparte, mis amados hermanos, pues bueno, me facilitaban lo que era un carro, que casi casi era de mi propiedad, y pues bueno, muchas cosas más, por no mencionar. Entonces, cuando el Señor trata conmigo, Él ve, observa perfectamente que había egos, que había cosas que tenía que destruir, diga, destruir, tenía que arrancar de mi corazón. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos arrastrando con esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros en una posición, siempre vemos de menos muchas veces a los demás. Llega el hermano, ay hermanito, yo, no, oye, nos damos un paquete que no nos toca. Amén. Y créame, hermanos, el Señor trató tan fuerte conmigo que hoy puedo abrazarte con todo mi corazón, sin importar tu condición. Te puedo abrazar y tú sientes mi abrazo, ¿o no? Lo sientes genuino. Y no estoy de que, ay no, yo nada más me voy a juntar con las chulis. Yo nada más me voy a juntar con los kikos. Yo nada más me voy a juntar acá. No, sino es con todos. Amén. Algunos no se preocupan o algunos más bien no me invitan a su casa porque piensan, ay, ¿qué le voy a dar de comer al pastor? Hermanos, y a donde llego muchas veces lo que comemos son frijoles, una sopa. No tiene por qué buscar todo así. Ay, no, tranquilo. Amén. Entonces, la manera en que Dios trata conmigo para poder derrumbar y quitar todos esos orgullos, vanidades y pensamientos absurdos, perdón, de la vida, es que cuando salgo de trabajar para el mundo, a los días, no recuerdo cuántos días pasaron, mi esposa a lo mejor sí lo sabe, pero usted me encontraba por las calles con una cajita trabajando, vendiendo postres. Y decía, Señor, ¿gusta postre? ¿Gusta postre? Y esto para llevar el sustento a mi familia. Imagínese una persona que tiene una carrera, una persona que tuvo récords, incluso si usted investiga,
en los récords que hay de esas compañías, siempre estuve en los primeros lugares, porque era una persona disciplinada en esa parte. Entonces, mis amados hermanos, el Señor viene a quitar todo eso para que yo pudiera entenderte también a ti y no pisotearte, sino al contrario, abrazarte. Y hay muchas veces que por la misma formación que un servidor tiene, trato de ser duro, no ofendiéndote, sino tratando de sacudirte para que puedas entender que hay mejores cosas para ti que lo que estás pensando que estás bien. Wow. Dele fuerte el aplauso al Señor. El caminar no ha sido fácil. Sé lo que ha costado llegar hasta donde hemos llegado. Sé que ha sido complicado para algunos. Aún siguen sin creer. Bueno, el problema es que ellos tienen ese problema. Si no creen, yo necesito tener la aprobación de Dios. Y yo he visto la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Amén, hermanos. Así es de que cuando Dios tiene el plan de meterte a una tribulación, lo primero que va a quitarte son orgullo, porque el orgullo es terrible, hermanos. Es terrible, ¿sí? El sentirte o creerte más que tu hermano. La escritura dice, Jesús mismo dijo que el que quisiera ser más grande o el primero tiene que servir a los demás. ¿Sí o no lo dijo? Amén. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos que si tú te crees que estás firme, tienes que tener mucho cuidado de no caer. La Biblia lo registra, lo dice claramente. Y una de las cosas yo creo que más se manifiesta en aquellas personas que no quieren nada con el Señor es de que toman el pensamiento o las actitudes de Satanás cuando estaba en el cielo. Porque su arrogancia, su orgullo, su vanidad, todo eso, él yo creo que no sé en qué se vio, no sé en dónde se vio, pero él se admiró y vio que todas sus vestiduras estaban de piedras preciosas, todo estaba hermoso y decía, wow, no hay nadie como yo, wow, soy la última maravilla que el Señor hizo y después de mí no va a haber nada. Y dice que fue tanta su arrogancia que convenció a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo y los arrastró en esa mentira. Es tanta la arrogancia que hay muchas veces, hermanos, en nosotros que arrastramos hermanos, ¿sí? Que no tienen los fundamentos sólidos, pero que tristemente un día por haberlos arrastrado tú vas a ser demandado por la sangre que estás arrastrando. Aleluya. Amén. Amén. Por eso yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que se han salido y han querido arrastrar a gente a sus ideas locas, sin fundamentos, sin nada. Esmirna estaba siendo llevada a una tribulación y la tribulación estaba haciendo que fueran mejores cristianos. ¿Mejores qué? ¿Mejores qué? Cuando Dios trata contigo, obviamente Él quiere que no haya orgullo, no haya egos, no haya vanidad, que siempre estés no con la cabeza agachada, sino, hermano, eh, hay ocasiones, hermanos, en donde tú tienes la razón, pero aunque tengas la razón, a veces tienes que perder. Jesús tenía la razón y tuvo que perder para poder ganarte a ti. En la cruz del Calvario se hizo pecado para poder lavar tus pecados a través de su sangre. ¿Se fija? Oh, qué increíble es esto. Entonces, el Señor detesta el orgullo, detesta la vanidad de la vida, de este mundo. Y me sorprendía, lo vuelvo a sacar aquí, hermanos, porque me sorprendía mucho cuando conocí a esta persona que era el esposo de mi mamá. Y este era pues un teniente coronel, las tenía todo, tenía el dinero que quería, trabajaba él pues ganando un muy buen sueldo y ya cuando él se retira pues también sigue con ese sueldo, pero fue una persona que siempre creía que tenía todo en sus pies y tal vez se llegó a pensar que era un Dios. Lo tremendo de todo esto es que cuando él muere,
la gente que ofendió, la gente que le dijo eres un bueno para nada, la gente que pisoteó, que pateó, que ofendió, fue la gente que lo despidió, su familia. Amén. Y mi pregunta era, ¿dónde están aquellos a los cuales él se esforzó todo el tiempo? ¿Dónde están las riquezas? ¿Cuánto se está llevando? ¿Cuánto? Amén. ¿Dónde quedaron todos sus títulos? ¿Dónde quedó todo aquello? Mi amado hermano, la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo por la persecución, pero por caminar verdaderamente en Cristo. Tú y yo, tristemente, muchas veces no caminamos así. Y somos bien sentiditos. Diga, sentiditos. Hasta el diablo se hace a un lado. ¿Por qué? Porque está viendo cómo nos sentimos tan fácilmente y dice, ay, este se ve ridículo, mejor ni me junto con él. Ni te quiere tocar. Amén. Porque no estás sufriendo por Cristo. Estás sufriendo por lo que tú traes. ¿Por qué? Porque tú piensas, yo me lo merezco. Yo soy digno. Yo nada más. Y yo, el yo está ahí. Amén. Una de las cosas que el Señor hace a través de la tribulación es que te quita la mentira. ¿Cómo batallamos con la mentira, verdad? En una ocasión estaba hablando con una persona y acababa de predicar yo en un podcast, perdón, acerca de la mentira junto con mi esposa. Y curiosamente le pregunto, ¿vio el podcast? No, sí. Y ya, ¿por qué no fue a la iglesia? Y me dice una mentira. Y vio el podcast de la mentira. ¿Y cuántas veces nos enredamos en la mentira y pensamos, no le hago daño a nadie? Pero quien practica la mentira tiene una conexión con el diablo. Ay, ¿cómo cree, pastor? Sí. ¿Por qué? Dice la escritura que el diablo es padre de. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú ya tienes un hábito. El hábito produce un cáncer que difícilmente lo puedes quitar tú. Necesita que sea entregado al Señor para que lo quite, para que lo queme. Tú no puedes, pero Él sí puede. Amén. Entonces, si tú estás practicando muchas veces la mentira y ya te crees todas las mentiras que dices, entonces tienes un problema. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Como hijo de Dios entras a una tribulación y lo primero que el Señor va a querer quitarte es la mentira. Fíjese que es tan sorprendente porque mi esposa y yo hemos sido desafiados increíblemente a tratar de corregir muchas cosas, incluso que hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces por tratar de llevarlos por un rumbo, siempre los enfocamos con una mentira. Y eso es incorrecto. Como por ejemplo, ay, si no te portas bien, te va a llevar el diablo. Eso es una mentira. ¿Sí o no? Por un ejemplo así. Oye, si no haces esto, va a pasar esto. O sea, utilizando mentiras, hermanos. Tratamos entonces de quitar esa parte porque entendimos que no nos ayuda en la familia, que no nos ayuda en mi caminar con Cristo y más como embajadores del Rey de Reyes. Amén. Cuando tú practicas esto, hermanos, verdaderamente estás en peligro. Amén. Dile a tu hermano, si tú practicas la mentira, estás en peligro. Amén. Amén, hermanos. Ok. La tribulación, cuando el Señor te lleva a la tribulación, también te lleva a disciplinarte, ¿sí? Porque Él te va a disciplinar a través de la tribulación. La Escritura dice que el padre que ama, corrige. ¿Y corrige cómo?
Dice que con vara. Muchos cristianos no quieren ser llevados a una tribulación porque no quieren la vara de Dios, no quieren ser corregidos, no quieren que se les quite esas cosas que los están dañando, que los están afectando. Mi amado hermano, si tú y yo verdaderamente hemos tenido un encuentro real con el Señor, tenemos que decirle: Señor, quita todas aquellas cosas que verdaderamente me están afectando y que manchan mi caminar y mi comunión contigo. Aleluya. Amén. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Sí es posible, si verdaderamente tomas la decisión correcta. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que hace la tribulación es que manifiesta el poder guardador y la gracia de Dios. Es decir, siempre cuando tú estás en una tribulación, Dios siempre se va a glorificar contigo. ¿Por qué? Porque estás pasando en una tribulación, no tienes dinero y de repente el Señor te sorprende en el momento que necesitabas ese dinero y dices: ¿de dónde vino? No preguntes de dónde vino, el Señor te lo entrega en tus manos para que salgas de tu problema. En un momento así, amén, en un momento así. Y yo me acuerdo que estaba en tribulación cuando estábamos aventando el piso acá y decía: Señor, ya no tenemos dinero, ya se nos acabó el dinero, las promesas que se dieron ya se acabaron. ¿Qué hago, Señor? Y de repente, hermanos, me dicen: esta autoridad entrega 1 tonelada de cemento. Y yo: ay, Señor, nos acabamos esa tonelada de cemento, hermanos. Y voy allá a la ferretería y le digo: ¿saben qué? Me tienen que fiar. Necesito que me fíes 1 tonelada de cemento, te lo pago en un mes. Hermanos, a los 3 días estábamos pagando la tonelada. Todavía no terminábamos, hermanos, todavía no terminábamos, nos faltaba. Dije: todavía como que le fallé a los cálculos y me falta otra tonelada. Y de repente me hablan y me dicen: pastor, le acabo de depositar 20,000 pesos. Si tú te mueves en medio de la tribulación y si tú crees, verdaderamente Dios abre los cielos. ¿Qué tienes que hacer? Quitar tu orgullo, quitar la mentira, quitar tu vanidad, quitar tu yo, quitar tu carne, hacer morir al viejo yo y creerle a Dios. Amén. Amén. Nos encontramos con un grave problema porque muchas veces queremos que Dios esté al mando de usted. Diga: Dios esté al mando de usted. No, nada más la hermana Carla dijo que Dios esté al mando de usted. Y va a decir: eso no es cierto, pastor. Yo no quiero que esté al mando de usted. Se lo voy a decir de una manera así. ¿Cuántas veces usted en su oración lo único que se encargó es pedir y pedir y pedir y pedir? ¿Y cuántas veces usted adoró al Señor? El Señor no quiere que le pidas, muchas veces quiere que lo adores, que te metas y le digas: Señor, cuán hermoso eres. Señor, cuán preciosas son tus obras. Señor, qué hermosas son. Ay, Señor, mira qué tremendo eres. Padre, cómo hiciste todo, Señor. Ay, no, verdaderamente yo me gozo en ti y me pierdo y te pierdes ahí en su presencia. Y dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. A Él ni siquiera está escuchando tu petición cuando ya la resolvió. Antes de que venga la palabra en tu boca, Dios ya resolvió tu problema. Queremos que Dios esté al mando de usted. ¿Por qué? Porque hay una promesa que está en Hechos 4:12 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo queremos que nuestra casa esté salva si nosotros somos hijos del diablo? ¿Cómo queremos que nuestra casa sea salva si yo no me pongo bien con Dios? La condicional para que la casa sea salva es que tú creas en Dios. ¿Qué es lo que hizo Rahab? Rahab creyó en Dios. Rahab escondió a esos espías que iban ahí a Jericó, y cuando los escondió, mis amados hermanos, ella dijo: júrenme por favor en nombre de su Dios que no me va a pasar nada. Y dice la escritura que cuando atacaron Jericó, la única casa que se mantuvo en pie fue la de Rahab, la prostituta, hermanos. Y dice que todo lo que estuvo adentro, es decir, toda su familia, fue rescatada. Así que en
medio de tanta turbulencia, en medio de tanto caos, en medio de toda situación que venga, por más que el diablo quiere decir voy a destruir tu familia, si tú le creíste a ese Dios y estás caminando en integridad, con una identidad clara, con una lealtad a Él, sin dobleces, entonces ten por seguro que la victoria está en tus manos. Amén. Oh, sentí una palabra rema. Oh, Rabas. Wow. Wow. Oh, oh, es muy fuerte. Solté esta palabra y está muy fuerte la presencia de Dios. Amén. Wow. Yo no sé para quién es esta palabra, pero deja de inventar un cristianismo falso. Deja de inventarte un Dios que no es el Dios de la Biblia. Déjate de inventar un Dios mediocre. Déjate de inventar un Dios de mentiras. Déjate de inventar un Dios que va a tratar de estar en tu maldad, en tus pecados. Deja de hacerte ese Dios. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios mentiroso que está hablándote al oído y se llama Satanás. No es el Dios de la Biblia. Y mientras tú estés practicando mentiras, mientras tú estés practicando vanidad, mientras tú tengas orgullo, mientras tú no te quebres delante de su presencia, ninguna promesa puede llegar a tu corazón y a tus manos, porque no estás preparado para poder mantenerlas hasta 1000 generaciones. Amén. Amén. ¿Quién está preparado para recibir esa bendición? Tenemos que caminar verdaderamente. La iglesia de Esmirna estaba siendo metida a una tribulación y en la tribulación estaba siendo disciplinada. Sí, estás viendo riqueza en ellos, pero mira, ellos son pobres. Ellos no tienen nada, son miserables. Tú lo tienes todo porque me tienes a mí, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Ese es el Dios al cual yo sirvo, que aún en medio de mi necesidad, Él abastece todo. Aún en medio de mi desesperación, de mi angustia, de mi tribulación, Él siempre permanece y mantiene a flote mi barca. Yo sé que mi Redentor vive y que no me dejará en vergüenza, porque así como me llamó, Él tiene la respuesta a mi problema. Él tiene la respuesta a la situación que estoy pasando. Él tiene la respuesta a toda situación que yo le he puesto en sus manos, y lo único que tengo que hacer es levantar mis brazos, alabarle, exaltarle, porque en medio de la alabanza algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, algo tiene que hacer Dios. Pero yo no me quedaré ahí tirado, aleluya, porque si aquella mujer Miriam, cuando iba a cruzar allá, mis amados hermanos, lo que era el mar, en donde el pueblo de Israel iba a atravesar en seco, ella toma el pandero y antes de cruzar empieza, mis amados, a tomar la victoria. Antes de llegar a la tierra prometida, empieza a danzar, empieza a alabar, empieza a exaltar. ¿Por qué? Porque la victoria era tan contundente que Dios les había dicho: ciertamente los voy a llevar a esa tierra donde fluye la leche y la miel. Oh, aleluya. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. En una ocasión le dije a una persona, porque esta persona me decía: no, yo oro a mi Dios, no, yo oro con Él. Yo también le digo, y le digo: ¿tu Dios es el Dios de la Biblia? Y se frena. Tú pregúntale a tu hermano que está sentado a tu lado: ¿el Dios que tú estás predicando es el Dios de la Biblia o es el Dios que tú te estás inventando? Amén. Ah, pero soy cristiano. Sí, la iglesia de Esmirna se identificaba porque entraba en tribulación, y siempre en medio de la tribulación la gloria de Dios se manifestaba en sus vidas. El poder de Dios se manifestaba en sus vidas. Amén. Y ellos lo que manifestaban a través de sus rostros era gloria del Dios, era gloria del Rey de Reyes. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Otra de las cosas que trata la tribulación, cuando Dios te lleva, es que en medio de la tribulación Dios te da la oportunidad
de tener comunión, amén, en los sufrimientos de Cristo. Pablo decía, en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. En mis espaldas están las marcas del Señor Jesús. ¿Por qué decía en sus espaldas? Porque cada vez que se le ocurría a una autoridad, lo agarraban y lo azotaban. Y él, gozoso. Una vez quedaron tan mal heridos, hermanos, Pablo y Silas, dice que fueron metidos a lo profundo de un calabozo y estaban allá con las heridas, estaban agarrados de un cepo, imagínense, con las cadenas y en el cepo que no se pueden mover, y ellos estaban adorando al Señor, sus espaldas estaban sangrando, ellos estaban adoloridos, amén, y ellos empezaron a adorar como que si no les hubiese pasado nada, en medio de esa tribulación, en medio de todo lo que estaban pasando, a pesar de que habían sufrido por haber predicado el evangelio, ellos estaban cantando con todo su corazón. ¿Alguna vez has cantado con todo tu corazón cuando estás siendo probado? ¿Alguna vez has cantado verdaderamente cuando estás sufriendo por Jesús? ¿Alguna vez has cantado, adorado porque verdaderamente Dios te metió a esa tribulación y quiere ver si tu mejor canto sale de lo profundo de tu ser? Bueno, ellos estaban cantando, hermanos, y dice que a medianoche ese calabozo, esa cárcel se sacude. Esa cárcel ¿qué? Esa cárcel ¿qué? Se sacude. Las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas se hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque no hay cadenas, no hay ataduras, no hay ligaduras que te puedan atar cuando el Rey de Reyes ya te dio la libertad. Aleluya. Ay, dale fuerte el aplauso a Él. Es maravilloso. Tu alabanza hace la diferencia. Tu alabanza en medio de la tribulación hace la diferencia. Sí, estás necesitado. Sí, el Señor está viendo tu preocupación. El Señor dice, pon tu mirada en mí, puesto los ojos en mí, puesto los ojos en Jesús, que yo soy el creador y consumador de la fe. Yo crié la fe, yo la consumé en la cruz del Calvario. Dije, consumado es. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Otra de las cosas que hace la tribulación, mis amados hermanos, es que en la tribulación, esto es poderoso, Dios derrota a Satanás en su propio juego. Alguien diga gloria a Dios. Dios derrota a Satanás en su propio juego. Ay, Señor bendito, ya se me fue el tiempo y no estoy abriendo Pérgamo. Amén. Cuando tú entras a tribulación, mi amado hermano, en el mundo espiritual, el diablo tiene acceso a ti en cierta forma. El diablo tiene un permiso para poder atormentarte, para poder decirte, ya no creas en ese Dios. Job estaba en una condición en donde él estaba sufriendo dolores. Y dice que estaba ahí tirado en cenizas. Y de repente llega su mujer y le dice, maldice a tu Dios y muere. Job después dice, yo sé que mi Redentor vive. Aunque él me matare, aún así esperaré. Aunque él me matare, aún así esperaré. Palabras de Job textuales. Mi amado hermano, el diablo piensa que te tiene destruido porque ya fallaste. No, Jesús dijo, es necesario que el hombre caiga. Amén. ¿Por qué? Porque si tú no caes, si tú no te tropiezas, entonces no vas a poder contemplar la gloria de Dios, la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas y en tus capacidades, no es en tu intelecto, no es en lo que tú sabes, no en lo que has adquirido. Es por su gracia, es por su gracia y es por su gracia, por su misericordia. Por eso el Señor, cuando tú estás pasando por esa situación, dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo decía, oh, no puedo ser. Hay una lucha interna en mí. Verdaderamente, por una parte yo amo a la ley, pero descubro que la ley ha identificado que yo soy pecador. Por una parte entiendo que soy pecador. Por una parte trato con todas mis fuerzas de mantenerme firme ante la ley, pero
En mi fragilidad entiendo que hay un poder interno, que hay algo más fuerte dentro de mí, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no hago y lo que hago no quiero hacer. ¿Quién me rescatará de este tiempo? O no recuerdo cómo va, hermano, pero dice, ¿quién me puede rescatar? Y enseguida en el siguiente versículo dice, solamente Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Solamente Jesucristo tiene el poder para rescatarme del hoyo. Él me saca del hoyo, del pozo de la desesperación. Cuando tú eres metido en la tribulación, así como la iglesia de Esmirna fue metido, entonces, hermanos, tú esperas a que el Señor te dé un galardón, mi amado hermano. Y ese galardón es especial, porque dice que al que venciere, yo le voy a dar una piedra especial. Amén, una piedra especial. Yo no sé si en esa piedra llevará tu nombre nuevo. Yo no sé si lleva el nombre del Señor ahí, que diga propiedad exclusiva de Jehová. Pero el Señor tiene ahí, mis amados hermanos, un regalo especial. Y dice que te va a dar del maná escondido que está en el cielo. Mi amado hermano, Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Entonces el Señor se va a mostrar a ti. Una de las cosas que me sorprende es que en el tiempo de los romanos, para cuando invitaban a la gente, se les entregaba para un evento, algo especial, se les entregaba un pan y la invitación era a través de una piedrecilla. Observe cómo el apóstol Juan está hablando aquí del pan y de una piedra especial. ¿Por qué? Porque tú eres un invitado VIP para estar en las bodas del Cordero. Aleluya, amén. Tú eres un invitado especial y tienes que prepararte. Si tú estás viendo la iglesia de Esmirna como una iglesia sufriente, a los ojos de la gente tú no eres nada. Déjame decirte que a Dios no le interesa que tú quedes bien con la gente. Dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Otra vez te lo vuelvo a repetir, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Cuántas veces para convertirte o tratar de convertirlos a ellos, tú tienes que fumar, tú tienes que tomar, tú tienes que maltratar, tú tienes que volverte grosero, tú tienes que hacer cosas indebidas para tratar de convencerlos de que tú eres parte de ellos? No, tú no eres parte de ellos. Tú moriste también cuando tú diste ese paso, cuando lo recibiste en tu corazón. Y más aún, si tú fuiste bautizado, fuiste muerto también en su muerte y resurrección. Aleluya, en su resurrección. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Así que tú no tienes por qué compararte con ellos. Tú no tienes que quedar bien con ellos. Con el único que tienes que quedar bien es con Él. Con el único que tienes que quedar bien es con Él. Con el único que tienes que quedar bien es con Él. Amén. Y muchas veces yo voy por la calle y observo cristianos de la iglesia y a veces no recibo su saludo. Y digo, no importa, Dios te bendiga. Amén. A veces veo que se comportan con actitudes incorrectas. Necesita el Señor traer una tribulación para que empiece a tratar y que no te vayas a quedar aquí. Yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir con Él. El Señor está hablándonos en este tiempo y nos está advirtiendo que Él ya está aquí. Que Él ya está aquí. Que está a la puerta. Y lo único que nos está dando es un tiempo para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que nos vayamos con Él. Desafortunadamente, el 50% de la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo en el mundo, se va y el otro 50% se queda. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 necias. Si tú eres necio, insistes que estás en la verdad, ten cuidado porque te vas a quedar. Pero si tú eres prudente, mantén lo que tienes, que nadie robe tu corona y mantente firme. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente está a un instante de venir y no quiere debilidades, no quiere sorpresas. Vendrá y rescatará y será muy fácil subir quien es digno y dejar a los que no lo son.
Ponte de pie. Les debo Pérgamo para la siguiente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eres maravilloso. Eres precioso. Recibe alabanza, adoración. Gracias, mi Rey. Cierra tus ojos un momento. Maravilloso Rey, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey, porque a través de esta iglesia, Esmirna, podemos ver muchas cosas. Hoy estamos en condiciones tal vez muy diferentes. Se ha dado una persecución sobre la iglesia en las redes sociales, a través de las leyes que se han estado levantando. Y como iglesia, Señor, no estamos haciendo nada, ni siquiera nos duele que se estén levantando en contra de tus estándares, leyes perversas que abrazan y aprueban el pecado. Aún nosotros muchas veces pensamos que está bien, cuando en realidad tú no estás de acuerdo. Señor, perdónanos. Perdónanos. Gran parte de nuestras luchas son por nuestra carne, nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros egos. Practicamos de una manera tan cruel la mentira que muchas veces hacemos hábitos y estamos en riesgo, un riesgo inminente de quedarnos aquí por ser negligente como esas 5 vírgenes necias. Escuchamos tu palabra y no recibimos el mensaje. Escuchamos, Señor, tu dirección y no queremos la instrucción. Abrazamos, Señor, tantas cosas menos a ti. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces nos movemos por emociones y no nos movemos, Señor, porque verdaderamente te amemos. Perdónanos. Perdónanos. No queremos quedarnos. Hay mucho trabajo por hacer y queremos ser como esa iglesia de Esmirna, que también predique tu palabra con poder, con autoridad. No queremos, Señor, que el enemigo tenga alguna legalidad. Rompe con todo pacto, con todo decreto de muerte, con toda situación, Señor, que se ha levantado en contra nuestra a causa, Señor, de nuestras malas decisiones. Por favor, no permitas que el mundo nos seduzca. Tu palabra dice, somos tuyos, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Que somos como peregrinos, lo dice el apóstol Pedro. Somos peregrinos y extranjeros. Señor, porque fuimos adoptados como hijos tuyos. Y nuestra ciudadanía real no es esta tierra. Pedro dice que esta tierra va a pasar, que la atmósfera va a ser quemada, la tierra va a ser quemada, va a entrar en juicio, llegado el momento. Así que no tengo por qué formarme una idea de acumular cosas que no estén dentro de tu voluntad y que no sean simplemente para poder continuar como un verdadero hijo, una verdadera hija tuya. Enfócame, que mis ojos estén puestos en ti. Y más ahora que los días son peligrosos, más ahora que el pecado está a la vuelta de la esquina.
Tu palabra dice que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Por esa razón, Señor, perdónanos. Muchas veces conscientemente hemos pisoteado tu sangre, como lo dice el libro de Hebreos. Y aún así, tú nos permites regresar a ti. Pero ¿hasta cuándo tú soportarás ese juego sucio de pecar, pedir perdón? Pecar, pedir perdón. Pecar, pedir perdón. ¿Hasta cuándo, Señor? Enséñanos a amarte y a no jugar, a ser hombres y mujeres serios contigo, a ser serios contigo, Señor, a llevar una vida que te agrade a ti, a vivir en disciplina, a vivir en obediencia, a vivir sujetos a tu palabra, sujetos a tu Santo Espíritu, sujetos, Señor, a lo que tú has establecido, en el orden que tú has establecido. Llevamos 2 iglesias vistas. 2 iglesias vistas. Y cada una de ellas, Señor, cada una de ellas tiene un mensaje tan poderoso. Yo quiero encontrarme aprobado por ti. Abre mis ojos espirituales y permíteme ver en qué te estoy fallando y ayúdame a corregirlo. Oh, mi Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que reflexiones. Amigo, que el día de hoy escuchaste esta enseñanza. Anhelamos con todo nuestro corazón, el deseo y el anhelo de nuestro corazón es que verdaderamente esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Siempre el anhelo de nuestro corazón es de que esta palabra quede en tu corazón, en tu vida y que sea de grande bendición. Y si hasta el día de hoy tú todavía no le entregas tu corazón al Señor, yo creo que es un momento importante para que le abras tu corazón. ¿Qué te parece si nos permites orar por ti? Inclina su rostro ahí donde tú estás.